invitación a los organizadores para poder conversar con ustedes. Yo tenía una exposición que quiero, sin embargo, adecuarla, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con temas de la evolución del derecho administrativo en el Perú. Me comentan, sin embargo, que ustedes en las conferencias tienen cierta incidencia en el tema de responsabilidad, creo, de funcionarios públicos, ¿de acuerdo? ¿No? Te voy a tratar de derivar hacia algunos temas ahí. Sin embargo, formulo la siguiente invitación a que en cualquier momento que tengan alguna duda o alguna pregunta, alguna discrepancia, la formulen, ¿de acuerdo? Es decir, no esperemos al final, sino si tienen alguna duda o curiosidad o discrepancia, simplemente levantan la mano y la vemos. Si es un tema que tengo pensado ver luego, yo se los digo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Para no romper el orden, pero con todo gusto por mi parte poder atenderla. Y en todo caso, así también conocer cuáles son los requerimientos de ustedes, en buena cuenta, ¿verdad?, sobre el tema. ¿Sí? Entonces, yo voy a hablar, insisto, rápidamente sobre el tema de evolución del ordenamiento administrativo en el Perú, ¿de acuerdo? ¿No? Y luego voy a centrarme un tanto en la más reciente y trataré de hacer énfasis, según lo que me han comentado, que acabo de conversar, ¿de acuerdo?, en algunos temas de responsabilidad que creo es lo que ustedes están estudiando, o, ¿verdad?, creo sobre todo en estas conferencias. Bien, yo me había propuesto hablar del tema de evolución del derecho administrativo en el Perú, del ordenamiento administrativo, porque hace poco preparé una ponencia sobre el tema para un Congreso Nacional de Derecho Administrativo, ¿de acuerdo, no? Y en verdad lo refería a 15 años, pero yo quiero irme un poco más atrás. Quiero irme a la década del 60, a la década del 50, pero no demorarme en un tema que puede ser algo arqueológico, sino solamente referirlo porque, como ocurre en materia de derecho público y en general en el derecho, gran parte de lo que encontremos el día de hoy se debe a lo que había antes. Hay que conocer de alguna manera lo que había antes, ¿de acuerdo?, para poder llegar a eso. Probablemente en el siglo pasado, voy a ser muy rápido, insisto, salvo que ustedes me quieran preguntar algo, el gran hito, o los grandes hitos de la reforma, de la evolución de la legislación administrativa, uno de los primeros probablemente fue, en la década del 50, se aprueba una ley ya desconocida por todo el mundo que se llamaba la ley del escalafón del sector público. Prácticamente fue la primera norma del siglo XX que regulaba lo que era el régimen de los funcionarios y servidores públicos y que establecía una suerte de carrera progresiva, por eso se llamaba, un término ya totalmente inusual, escalafón. ¿De acuerdo? Una norma, insisto, la década del 50. Y aparentemente eso fue el inicio de un proceso, digo aparentemente porque no lo conocía, no he vivido en esa época, ¿de acuerdo, no? Pero una norma de organización de los funcionarios del sector público. Esa fue década del 50. El otro hito importante a considerar, porque ahí sí, en buena cuenta, lo de hoy día se historia desde ahí, es en el año 67, se aprueba la ley de procedimiento administrativo 006 y 67, guión SG, si lo alcanza, sí, está bien. Es la ley, es el reglamento de normas generales de procedimientos administrativos. ¿De acuerdo? Nuestra primera norma general de procedimiento administrativo se dicta en el año 67, se dicta como reglamento. ¿De acuerdo? Fue elaborada como un proyecto de ley, pero el Congreso no era, como puede ocurrir ahora, muy propicio o favorable, gracias al Ejecutivo de entonces, ¿de acuerdo? ¿No? Y por tanto la aprobaron como reglamento. ¿Por qué digo la importancia de este reglamento del 67? Porque realmente la ley actual no es más que una sucesora, ¿ya? ¿De acuerdo, no?, de ese reglamento, de esa primera norma de procedimiento administrativo. Como bien se ha comentado, es el 006-67-SG, de vigente de 1967. Se llamó Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. ¿De acuerdo? Probablemente estos son dos hitos importantes, ¿de acuerdo, no? Y luego el siguiente es todo el proceso que ocurre durante la década del 70, en buena cuenta, de estatización de una serie de actividades económicas, crecimiento del Estado, ¿de acuerdo?, de alguna manera, y una visión de desarrollo, con todas las crisis, problemas, lo que queramos decir, desde el Estado. La década del 70, 68 comienza, y el gobierno militar y la Fuerza Armada
fue una década en la cual, ¿de acuerdo?, lo que predominó fue la idea es, desde el Estado debe ser el actor económico, el Estado debe tener un rol importantísimo y por tanto crece el Estado. Crece el Estado como organización, además, que cumple funciones públicas en tutela de los derechos de los ciudadanos, como también crece el Estado en la actividad económica. Y de ahí es donde crece también la actividad empresarial del Estado y una serie de roles del Estado en la economía. ¿De acuerdo? Insisto, 50 leyes de escalafón, 67 normas generales de procedimientos administrativos, década del 70, fortalecimiento del Estado en una serie de ámbitos. Y el siguiente hito, en el año 80, es la Carta del 79. La Constitución del 79, que consagra una serie de derechos muy importantes, ¿de acuerdo?, establece una serie, insisto, un conjunto de derechos que constituyen parámetros para la legislación administrativa, para la actuación de la administración pública, y establece además, ¿de acuerdo?, una serie de garantías muy importantes. Y claro, una organización que postula ser descentralizada, 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, comienza muy tarde, en realidad comienza en los 90, pero ya está enunciado desde la Carta del 79. Ya está enunciado también desde la Constitución que tiene que haber una carrera administrativa de los funcionarios. ¿De acuerdo? Que la opción no es por el derecho laboral aplicable al funcionario, sino una carrera administrativa cuando trata de función pública. Está enunciado también que debería haber un proceso contencioso administrativo como el mecanismo judicial de control de la administración. Es decir, luego que el privado se relaciona con la administración, si no está conforme, impugna ante la administración, la garantía que tiene es que, agotada la vía administrativa, puede ir ante el Poder Judicial. Y ahí está anunciada en la Constitución que hay acción contenciosa administrativa contra lo resuelto por la administración. Otro hito importante de la Carta del 80 son los procesos constitucionales. Se consagran procesos como el amparo, el habeas corpus, lo que se denominó entonces un tribunal de garantías constitucionales. Por tanto, ¿qué tenemos en la Carta del 7-9? Tenemos un desarrollo de la organización administrativa, en lo cual, entre otros temas, podemos relevar que se establece que hay 3 niveles de gobierno: nacional, regional y municipal, local por eso. Se establece que los funcionarios públicos deben estar sujetos a un régimen de carrera administrativa, que debe haber un sistema único de remuneraciones, que es responsabilidad de los funcionarios, eso a nivel de organización, y a nivel de, ¿verdad?, derechos de los ciudadanos, un conjunto de derechos muy importantes, y mecanismos de protección. Mecanismos de protección ante el Poder Judicial, vía contenciosa administrativa o a través de los procesos constitucionales, ante un tribunal de garantías como última instancia administrativa en esos procesos constitucionales. Esa es la década del 80, en el cual se aprueba una ley de amparo y habeas corpus en el año 82, y en el año 84 se aprueba una norma importante sobre funcionarios, pero una norma importante que sin embargo ha tenido un montón de problemas, que es el decreto legislativo 276, ¿de acuerdo?, que era ley de bases de la carrera administrativa. Miren ustedes el nombre, ley de bases. Esa ley incluso no reemplazó a la norma del escalafón de la década del 50 sobre funcionarios. Y es una norma que ha estado vigente hasta hace muy poco. Y que todavía, si bien, como vamos a ver, será sustituida por la ley del servicio civil, sin embargo, la opción organizativa a partir de la ley del servicio civil es que hay funcionarios que puedan optar por quedarse bajo el 276, los que ya estaban bajo el 276. Esta norma de ley de bases de la carrera administrativa, insisto otra vez, dado que ustedes han estado viendo el tema, creo que responsabilidad de funcionarios públicos, es una norma que se dictó en el año 84, vía un decreto legislativo. Fue reglamentada recién en el año 90 y estableció, creo que por primera vez, un embrión de lo que debe considerarse carrera administrativa. El problema de esa norma, de esa ley de base de carrera administrativa, es que nace en un momento de crisis. Nace realmente en un pésimo momento y casi nace, digamos, con un contexto absolutamente desfavorable que finalmente no la hizo poder aplicar como hubiera correspondido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el gran problema en la década del 80 es la crisis. El gran problema es que no había concursos para nombramiento. El gran problema es que de inmediato lo que hacía el Estado era hacer ingresar personal por la puerta falsa, como en ese momento se denominaba los contratos por servicios no personales. En ese momento, hasta hace 7, 8 años, famosos SNPs. ¿De acuerdo? No me extiendo más, en todo caso si alguien tiene interés lo podemos conversar,
¿De acuerdo, no? Y posteriormente lo que se inicia es, ya comienzo de los 90, y lo matan también ahí, es un proceso de descentralización fallido, mediante el cual se crean regiones, se comienzan a crear regiones, ¿de acuerdo, no? ¿Ya? Pero con el golpe de Estado del año 92, simplemente se liquidan las regiones. ¿De acuerdo? Eso fue lo que sucedió en la época. ¿Qué es lo importante de la década del 90? En esta apretada síntesis que estoy haciendo para no entretenerlos probablemente en un tema que es más histórico y para referirme más al presente. Y en todo caso, cuando luego me refiero al presente, hacer el vínculo con el pasado. En la década del 90, ¿de acuerdo? Probablemente hay 2 o 3 procesos importantes para llamar la atención. De un lado, en la economía se liberaliza la economía. Ahí hay un cambio muy importante del rol del Estado en la economía. ¿De acuerdo? Si en la década del 70 el Estado asume un rol protagonista en la economía, ¿de acuerdo? Crece a nivel de empresa, asume un rol protagónico, impulsor, pero también promotor, etc. En la década del 90, por el contraste con los 70, lo que se hace es pensar en un Estado más bien, regulador. No en un Estado actor protagónico de la economía. No, el Estado más bien asume otro rol. Un rol menos protagonista como agente económico y un rol más bien regulador. ¿Qué implica eso? Que el Estado considera que la economía podía cumplir el mismo rol que en la década del 70, ¿de acuerdo? De cautelar que la población accediera a los servicios públicos básicos, que la economía se rigiera bajo principios, ¿verdad?, de estándares, ¿de acuerdo, no? Pero ya no por la vía de empresas, ya no por la vía de ser un actor económico, sino por la vía de ser una entidad que establece las reglas para el funcionamiento de la actividad económica y que fiscalice el cumplimiento de esas reglas. Ese es el rol regulador del Estado que ocurre en la década del 90 y que se manifiesta en varios aspectos. De un lado, en la privatización de empresas del Estado, de un lado, en el otorgamiento de concesiones, en el otro lado, en la creación de marcos legales para regular el funcionamiento de la actividad económica y asimismo también en la creación de los llamados organismos reguladores de servicios públicos, ¿de acuerdo? Que son OSINARMIN, OSINTEL, OSITRAN, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Insisto, ahí hay un proceso importante en la década del 90. El Estado cambia de rol en la economía. Otro proceso importante es que el Estado comienza a crearse en mayor número organismos especializados. ¿De acuerdo? Organismos especializados precisamente que cumplen ese rol, ¿de acuerdo?, regulador del Estado en la economía. Ese rol de normar y asimismo supervisar y controlar a los privados. Privados que deben acatar ese marco legal. Ya no el Estado protagonista, sino el Estado más bien regulador. Ejemplos, Indecopi. Ejemplos, los reguladores. Ejemplos, una serie de organismos. Incluso funciones básicas como la administración tributaria se cambia y se crea una SUNAT, que además que fue todo un mito por una serie de temas que si les interesa me preguntan, pero si no, no quiero quedarme en eso, ¿de acuerdo, no? Y comienzan a crearse organismos, ¿verdad?, ¿de acuerdo? Organismos públicos que forman parte del Ejecutivo, pero no forman parte de los ministerios, están adscritos a los ministerios, pero no están dentro de los ministerios. Por ejemplo, SUNAT. ¿Qué había antes de SUNAT? Habían 2 órganos del INPE, Dirección General de Contribuciones y Dirección General de Aduanas. ¿De acuerdo, no? Cada uno de ellos en su momento se considera mejor crearlos como organismo público, que tengan su propia personalidad, que tengan su propio presupuesto, que tengan un personal sujeto al régimen laboral privado, distinto al 276, distinto a las reglas ¿verdad?, de la ley marco, decíamos, de la ley de base de la carrera administrativa, ¿de acuerdo? Y que además ese personal ganara un porcentaje de lo que recaudaba, una suerte así de premio. Recaudan más, tienen mayor cantidad para poder distribuir vía remuneración. Eso fue SUNAT. Y así una serie de organismos que se van creando, que en su momento fueron también denominadas como islas de modernidad. ¿Qué pasó con los funcionarios públicos en ese momento? No hubo una reforma de la ley de base de carrera. La ley de base de carrera siguió rigiendo para los ministerios y municipalidades, pero todo organismo público nuevo, al personal se le aplicó el régimen laboral privado. ¿De acuerdo? No fue una reforma pensada, fue un tema que simplemente fue sucediendo. Y otro tema más, se incrementó el número de los contratados bajo régimen de servicios no personales, SNPs, que luego se cambian a los actuales CAS. ¿De acuerdo? Contrato Administrativo de Servicios.
Por eso refiero a la historia, para ver luego qué es lo que tenemos el día de hoy. ¿De acuerdo? Esos son dos temas que he mencionado. La reforma del rol del Estado en la economía, la reforma estructural por vía creación de una serie de organismos nuevos que en su momento se llamaron islas de modernidad. ¿Por qué? Porque el Estado no reformó los ministerios, ¿verdad? El gobierno no reformó las municipalidades, el gobierno liquidó las regiones, pero fue creando entidades a los cuales asignó recursos, a los cuales asignó una serie de funciones nuevas y en los cuales sí se preocupó que fueran operativas. En materia de procedimiento administrativo, ¿qué fue importante? Lo importante fue que se modificó vía un decreto ley del año 92, en diciembre, se dicta un decreto ley que eleva a rango de ley el entonces Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. Y le dicen, se debe llamar ley, lo eleva a rango. Introduce algunas modificaciones muy puntuales que luego son recogidas en un texto único ordenado del año 2004, cuyo número ya me olvidé, ¿de acuerdo? ¿No? Pero se llamó desde entonces ley, ya no reglamento, sino ley de normas generales de procedimientos administrativos, ¿de acuerdo? Es decir, se eleva ya a rango de ley lo que era el reglamento del 67. Esto para decir en síntesis. ¿Qué ocurre a partir del año 2000? Haciendo esta apretada síntesis, como ustedes verán, ¿de acuerdo? Donde me detengo más, década del 70, 80, 90, 2000. ¿Qué ocurre a partir del año 2000 en buena cuenta, verdad? Y luego voy a demorar. Perdónenme, me olvidé en la década del 90 la Carta del 93. Me olvidé, es un tema jurídico importante. La Carta del 93 en gran parte recoge la del 79, salvo determinados aspectos. En materia de derechos fundamentales, recoge lo que tenía la Carta del 79 y suprime algunos, pero recoge básicamente eso. En materia del régimen del Estado en la economía, sí es importante, porque recoge todos esos cambios que ocurren en la década del 90 y por ende cambia el rol del Estado en la economía también. ¿De acuerdo? Sobre el tema podemos hablar bastante, pero es clarísimo que hay una diferencia del rol del Estado en la economía entre la Carta del 79, más estatista porque recoge lo que es propio de la década del 70, con la Carta del 93, que es menos estatista el rol del Estado en la economía, es menos protagónico el rol del Estado en la economía. Y eso ocurre en la Carta del 93. En materia de organización del Estado, la Carta del 93 lo que tiene es también, vuelve a consagrar la descentralización, de eso no comienza a operar sino hasta el año 2001-2002, cuando se tiene que volver a reformar la Constitución, ¿de acuerdo? Establece también un régimen de función pública referido a funcionarios públicos y establece y dispone que debería regirse por un régimen de carrera administrativa, lo cual esta Constitución del 93 que sigue vigente creo que establece una opción muy clara del constituyente porque el personal del sector público se organice bajo un régimen distinto al régimen laboral privado, ¿de acuerdo? Por eso establece la carrera que hoy día le denominamos servicio civil. Y en materia de control en la administración va a establecer también la Carta del 93 vigente hasta el día de hoy, va, al igual que la Carta del 79, va a consagrar el proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial como el mecanismo de control judicial de la administración, que el privado afectado por una actuación administrativa puede recurrir ante el Poder Judicial y plantearlo para que el Poder Judicial cuestione la legalidad de la actuación administrativa, y va a consagrar también un conjunto de procesos constitucionales que los amplía, ya no solamente el habeas corpus y el amparo, sino también el habeas data y la acción de cumplimiento, que se puede plantear contra actuaciones de la administración que violan derechos fundamentales y cuya última instancia lo es el Tribunal Constitucional. Esto es dicho en grande síntesis sobre la Constitución del 79, que nos atañe en materia de derecho administrativo. Hay muchos temas más. Podríamos hablar del tema de expropiación, podríamos hablar del tema de bienes de dominio público, una serie de temas, pero creo que eso nos demoraría mucho y salvo que ustedes tengan alguna pregunta, yo hago hasta ahí la síntesis de la Carta del 93 y su impacto en el tema del derecho administrativo. ¿Qué ocurre a partir del 2000 para luego pasar ya a los últimos años? ¿Qué ocurre a partir del 2000? A partir del año 2000, lo importante creo yo es que se aprueba en el año 2001 una nueva ley de procedimiento administrativo, la ley 27444 actual. ¿De acuerdo? Esa nueva ley de procedimiento administrativo recoge las normas anteriores, recoge y moderniza una serie de normas anteriores. ¿De acuerdo? ¿Qué normas anteriores? Me he venido mencionando el Reglamento de Normas Generales Administrativos, que luego en el 92 se convierte en Ley de Normas Generales, que luego en el año 2004 se recoge en un texto único ordenado, pero además omití mencionar dos leyes vinculadas al procedimiento administrativo.
en el año 89 se aprueba la Ley de Simplificación Administrativa. Es una ley que impacta sobre el procedimiento sin modificar el reglamento de entonces. No lo modifica. Establece 3 principios claves que la actual ley recoge. ¿De acuerdo? 3 principios claves. 1, presunción de veracidad. La administración debe presumir que el privado que se acerca ante ella le dice la verdad. ¿Por qué? Porque cuando el privado se acerca ante ella, se comunica normalmente vía una declaración jurada. Y se está comprometiendo por esa declaración jurada. Porque si miente vía esa declaración jurada, entonces se le aplican 3 consecuencias, conforme a la ley vigente. Se declara la nulidad del acto que hubiera obtenido, ¿de acuerdo? Se declara la nulidad del acto, ¿verdad? En segundo lugar, se le aplica una multa de 2 UIT, hasta 2 UITs, y en tercer lugar, se le puede denunciar por falsedad genérica. Tiene responsabilidad penal. Ese privado que ha acudido ante la administración y ha presentado una declaración jurada. En contraparte, la administración tiene que presumir que le dice la verdad. Primer principio. Segundo principio, importante esa ley de simplificación que recoge la actual ley de procedimiento administrativo, es desconcentración de procesos decisorios. Los órganos titulares, los titulares de una entidad, no deben decidir el día a día, deben dedicarse al planeamiento, a la dirección, a la fiscalización, que los demás órganos cumplen sus funciones. El día a día debe estar a cargo de órganos de línea, no de la dirección. De lo contrario se produce un cuello de botella. El tercer principio de esa ley de simplificación, que también lo recoge la ley vigente, es el principio de eliminación de exigencias formales y costosas, de exigencias innecesarias, que le pidan varias copias a alguien de algo, que le pidan presentar un documento que ha emitido la propia entidad. Si la propia entidad ha emitido una licencia o autorización o ha reconocido un derecho vía un acto administrativo, no le puede pedir pues al privado que tenga que acreditarlo ante la propia administración. Y así una serie de aspectos que eran, ¿verdad? Por ejemplo, se suprimen en muchos casos lo que son la obligación de presentar, ¿verdad?, legalizaciones notariales, y se crea la figura del fedatario interno de cada entidad. Es decir, si la entidad quiere que se acredite que la copia que está presentando el privado es original, tiene que tener un fedatario que da fe que es un funcionario interno, no es un notario, que da fe que la copia que está recibiendo es igual al original que tiene el privado, y para el tanto eso lo puede acreditar. Y así una serie de temas cuya lógica de esa ley de simplificación era facilitar el acceso del privado frente a la administración. Esa ley de simplificación del año 89, reglamentada en el año 90, es en gran parte recogida y modernizada por la ley vigente. Y otra norma que también recoge la ley 27444, al cual me voy a referir después con más detalle, es el decreto legislativo 757 del año 91. El 757 del año 91. ¿Cuál es la novedad de ese decreto legislativo que lo recoge en parte, porque otra parte sigue vigente? Es que ese decreto legislativo, de un lado, obliga a toda entidad que clasifique sus procedimientos administrativos a pedido de parte, no los de oficio, en procedimientos. Uno de aprobación automática, que son aquellos donde basta que el privado presente la solicitud para que se entienda autorizado, ¿verdad?, para poder llevar a cabo la actividad para la cual presenta la autorización, pide la autorización, o procedimiento de evaluación previa. Los de evaluación previa significa que la administración tiene un plazo, normalmente de 30 días hábiles, para poder evaluar la documentación presentada por el privado, para poder acreditar que su actividad no perjudica a otros, su actividad es compatible con los intereses generales. Esos procedimientos de evaluación previa se presentan, la administración evalúa y decide. Esa obligación de clasificar en estas dos clases de procedimientos tiene una lógica. ¿Cuál es? Que toda entidad debería recoger toda la relación de procedimientos administrativos que tiene que iniciar a pedido de los privados en un TUPA, en un texto único de procedimientos administrativos. ¿Cuál es la lógica del TUPA? Predictibilidad. ¿Cuál es la lógica del TUPA? Que la entidad, ¿de acuerdo?, que la entidad ponga en conocimiento de los privados, ¿verdad?, ponga en conocimiento de los privados cuáles son las tareas que tiene a su cargo legalmente cuando el privado le pide, ¿verdad?, que las actúe, que las lleve a cabo. ¿Cuáles son esas licencias, autorizaciones, permisos o derechos que debe reconocer? Pero siempre a pedido de parte. ¿De acuerdo? Esas normas que hoy día están en la 27444 tienen su origen en el decreto legislativo 757 del año 91. ¿De acuerdo? Y eso lo recoge y moderniza la ley de procedimiento administrativo, al cual luego voy a hacer una referencia.
Otra reforma importante también, creo yo, del año 2000 en adelante, es que en el año 2002 se aprueba por primera vez una ley específica que regula el proceso contencioso administrativo. ¿De acuerdo? El proceso contencioso administrativo, ya hemos comentado, recogido en la Carta del 93, desde la Carta del 79, es un mecanismo esencial de un Estado democrático. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, va a permitir que lo que decida la administración, ¿de acuerdo?, decida la administración municipal, regional o nacional, un ministerio, un organismo público, el privado, si se siente afectado por la administración, luego de agotar la vía administrativa, puede ir a otro poder del Estado, como es el Poder Judicial, que se supone autónomo e independiente, para que pueda controlar la legalidad de lo decidido por la administración. Ese es el contencioso. Y es un mecanismo básico del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque como sabemos, ¿de acuerdo o no?, ¿verdad?, el legislador aprueba la ley, la administración aplica la ley y el Poder Judicial controla que la administración haya aplicado correctamente la ley. Esa es, en buena cuenta, la ventaja y la finalidad del contencioso administrativo. Y esta ley vigente, que ahora está recogida en un texto único ordenado, es una ley vigente desde el año 2002. ¿De acuerdo? Y tiene un régimen específico y bastante moderno del contencioso administrativo. Lamentablemente en la práctica lo que sucede es que hay mucha carga en los juzgados que ven contencioso y demora mucho. Pero es un hito importante esa ley, insisto otra vez, ¿verdad?, como un avance. Otro tema importante a partir de la década del 90, para sintetizar, ¿de acuerdo?, es que se restablece la regionalización, tiene que operar una reforma constitucional a la Carta del 93, se crean las regiones, ¿de acuerdo?, crean las regiones, y otros hitos importantes para simplificar y pasar ya a la década actual, ¿de acuerdo?, tiene que ver con, por ejemplo, hacia el año 2008, se aprueba una serie de normas que tienen por finalidad regular con carácter nacional, ¿de acuerdo?, una serie de autorizaciones, permisos, ¿de acuerdo?, que tienen que solicitar los privados ante las municipalidades. Es el caso de las normas de licencia de funcionamiento, es el caso de la ley que regula las licencias de habilitación urbana y las licencias de edificación. Es decir, insisto, puede suceder que podamos encontrar, ¿de acuerdo, no?, una serie de aspectos importantes en esta síntesis que estoy tratando de hacer, de acuerdo a la evolución, ¿sí?, pero que obviamente estoy sacrificando algunos datos para no dilatarlo. ¿Por qué? Porque en esta parte a continuación quiero referirme más bien, ahora sí, a la evolución con más detalle a partir del año 2000. He hecho una síntesis, pero quiero referirme cómo es que yo evalúo en una cuenta procesos que han tenido un impacto muy importante en materia de derecho administrativo del año 2000 para acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer a continuación. Insisto otra vez, repito la invitación a que tuvieran ustedes alguna pregunta, ¿de acuerdo?, sobre los temas que voy tratando o cualquier otro tema, simplemente la formulen en cualquier momento. ¿De acuerdo? ¿No? Es decir, no esperemos al final para poder formularlo, ni plena disposición. Por favor. Doctor, con relación a los servidores de la 276, que si bien es cierto de que su sueldo básico no se incrementa hasta la fecha, año sobre año, al final de su cese, ¿cuál sería su CTS? ¿Qué monto se va a computar? ¿El básico o la remuneración total? Yo le voy a decir, voy a hacer una parte para tratar el 276. El 276 fue una norma que tuvo muy buenos propósitos, pero nació en un periodo irreal, en un periodo de absoluta crisis como es la década del 80. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, lo que es más, el 276 recogió lo que decía la Carta del 79, que ya no recoge la Carta del 93, que tenía que haber un sistema único homologado de remuneraciones. De tal manera que un profesional ganaba lo mismo en una municipalidad, en una región y en un ministerio. Profesional de nivel, no sé, 1, 2, 3, 4, 5. Eso no se produjo. ¿Por qué? Porque inmediato el Estado comenzó a crear bonificaciones por entidades. ¿De acuerdo? De una entidad tenía bonificaciones diferenciadas respecto de otra. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, no se produjo. 3. Otro tema que le voy a decir ya avanzado a los 90, distorsionó bastante, y me va a disculpar si alguien es de este régimen, yo creo que probablemente muy poco, lo que voy a decir son el régimen de pensiones 2530.
¿De acuerdo? El régimen de evaluación de 2530, que si usted recuerda, era un régimen espejo. De tal manera que si alguien se jubilaba, en teoría, debería ganar igual que el que está en actividad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado dijo, no tengo cómo financiar. Que si a este señor le pago 2.000, el que se jubila en este cargo gane también 2.000. No hay forma de financiarlo, porque además, si el que está en actividad le incremento a 3.000, tengo que también prever 1.000 más para el jubilado. Y ese jubilado nunca llegó a aportar en cantidad como para financiar esa pensión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hizo el Estado? Comenzó a crear lo que estamos hablando, que la remuneración básica del 276 se quedase congelada y todos fueron sumas adicionales. ¿De acuerdo? Sumas adicionales, ¿para qué? Esas adicionales no eran comprendidos para los pensionistas de 2530. Entonces se fue creando un régimen, si usted quiere decir, hipócrita. ¿De acuerdo? ¿No? Para ser muy directo. Totalmente hipócrita. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Y cuál era el perjuicio para 276? Que cuando se terminaba, su CTS era diminuta. ¿Verdad? Su CTS era diminuta. Porque claro, su básico es diminuto. Todo el resto son una serie de conceptos que se agregaban para que no se reflejara en los pensionistas 2530. No sé si algunos recuerdan lo que sucedía con los congresistas hace 10 años, que había un gran escándalo. ¿De acuerdo? Que decía, oye, ganan 6.000 o 8.000 de básico, pero tienen por gastos operativos como 12.000 o 14.000. Más del doble que lo que ganan. ¿Saben por qué? Porque hay más de, hasta donde yo recuerdo hace 10 años, había más de 200 congresistas jubilados bajo 2530. ¿Ustedes saben qué sucedía? ¿De acuerdo? Que ese régimen, porque esa extra que ganaban por gasto operativo era un pretexto, ¿de acuerdo?, de mayor remuneración para que no lo recibieran los congresistas jubilados. Si no, no pagaríamos a 120 congresistas, hubiéramos pagado a 320 congresistas. No sé si me sigue la idea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo fue llegándose a lo que usted señala? ¿Por qué en el 276 se fue quedando una remuneración básica o como queramos llamarla, y todos estos son conceptos creados por el tema 2530? Ahora, ¿qué sucedió? En el año 2004 se modifica el régimen 2530 y ya no hay, por regla general, el efecto espejo. Se limita, además se le pone topes. Creo que es no más de 10.000 soles. Había en 2530 que ganaban 20.000, 30.000 soles. ¿De acuerdo? Lo cual era imposible de financiar, realmente. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces tuvo que llegar a una reforma constitucional para parar eso. Entonces, ya no hay ese efecto. Sin embargo, nadie ha querido sincerar, y especialmente el Ministerio de Economía y Finanzas, por una razón muy simple. Lo que ha hecho es, si yo sincero, el impacto va a ser sobre la CTS. Y ese impacto van a ser varios cientos de millones. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a suceder. Por tanto, la norma, creo yo recordarlo, y ahí el detalle, me disculpan si me equivoco, probablemente ustedes lo conocen más, con la ley servir eso no debería producirse. Con la ley de servicio civil eso ya no debería suceder. Ya no debería poder estar uno con una remuneración, ¿de acuerdo? Una remuneración acotada, de tal manera que la CTS luego sale diminuta, ya no. Pero claro, la ley civil tampoco quiere forzar a los que están antes de la ley de servicio civil a que pasen a la nueva norma, porque siempre hay desconfianza a veces, que yo creo que no debería haber desconfianza. ¿De acuerdo? Y por eso le dice, quien quiera quedarse en el 276 se queda, pero ya sabe cuál va a ser su CTS. Quien quiera pasarse a la nueva ley, se pasa y va a tener esta ventaja. Pero claro, no le van a reconocer lo anterior. No sé si me entienden. ¿De acuerdo o no? ¿Por qué? Porque el tema es muy claro. Yo no soy funcionario público, ¿de acuerdo o no? Yo he cumplido función pública. Yo soy un abogado, el Ministerio de Abogados que asesora, soy profesor de Derecho Administrativo, por tanto puedo hablar con total libertad. ¿Ya? Se lo voy a decir así de manera descarnada, lo que yo he podido ver en su momento cuando estaba en la función pública, ¿ya? Que he tenido que ver con anteriores procesos de reforma. El problema, lo que estamos pensando, oye, yo tengo 10, 15 años bajo 276, entonces por esa parte mi CTS va a ser diminuto y nunca lo van a... Sí, ¿sabe por qué? Porque el MEF le va a decir, no tengo el dinero para prorrogar. Así de sencillo y descarnado se lo tengo que decir. ¿De acuerdo? Por favor. Doctor, pero habrá que hacerle una acción judicial para que cumpla. No sé si los jueces están aceptándolo en ese tema de CTS. ¿De acuerdo? Cuando habían SNPs, que son los actuales CAS. Los CAS de ahora son los SNPs con más derechos. No son los SNPs anteriores. Los que son más jóvenes también no me entienden, ¿de acuerdo, no? ¿Ya? Pero los SNPs, cuando habían y cesaban, demandaban y reconocían derechos. Pero no lo sé, en los 276 yo no conozco si están demandando para que le reconozca una, digamos, ¿verdad?, una CTS del mundo que corresponde. Sí, yo no lo conozco. Si lo están ganando... Sí,
Bien. Ya, no queda más que la acción judicial. Pero no espere por parte del Estado que vea reconocimiento. Ya, doctor, usted como especialista en la materia, el juez, cuando ingresa a la función titular, por decirlo, Ajá. ¿por qué pasa a planilla de 276? ¿Por qué no sigue la 128? Porque, a ver, primero yo creo que el juez tiene un régimen de la ley orgánica especial, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y lo que, perdóneme, voy más atrás, borro, bueno, no lo borro, lo pongo un paréntesis y lo pongo a un costado, como si fuera una pantalla, ¿no? Y voy más atrás. Primero, el régimen laboral privado es una distorsión absoluta, partamos de eso. Por eso hice la historia. La década del 90, la gran reforma de la administración fue crear organismos, de acuerdo, públicos, que se llamaba OPDs en ese momento, ahora se llaman organismos públicos nada más, se llamaban organismos públicos centralizados. Ahora, en la nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo año 2008, se llaman organismos públicos, de acuerdo, nada más. ¿Ya? Y de otro lado, hacer que el personal del sector público, a lo que convenía potenciar, como esos organismos, fuera bajo régimen laboral privado. No sé si me sigue la lógica. ¿Sabe por qué? Para separarlo del 276, para que no estuvieran bajo el régimen de homologación de remuneraciones. ¿Saben quién lo hizo eso? SUNAT. Con SUNAT la idea fue decirlo lo siguiente: queremos traer gente nueva, dijo el Estado, gente que no tuviera problemas de corrupción en materia tributaria. Como se imagina, la corrupción podría ser enorme, en buena cuenta, fiscalizar, ¿de acuerdo o no? Gente nueva. ¿Cómo vamos a traer a esa gente? Dijeron, vamos a darle régimen laboral privado, para que no tenga que depender de lo que gana el MEF o los demás ministerios y municipalidades. De tal manera que ahí comenzó a traerse al sector público régimen laboral privado, ¿de acuerdo o no? Pero fue un tema excepcional, ¿de acuerdo o no? Ya le digo, la Constitución es muy clara. La Constitución dice, cuando habla de función pública, y aquí tengo la Constitución, dice, hay carrera administrativa. La ley regula el ingreso a la carrera. Y es que el constituyente dijo que la opción organizativa legal del personal del sector público no es el derecho laboral, no es régimen laboral privado, es un régimen público. Y eso era en su momento 276. Ahora es la moderna ley del servicio civil. ¿Se da cuenta? Por tanto, por eso la lógica de la ley del servicio civil es no. Pasen a la ley del servicio civil. Lo que es más, el Tribunal Constitucional, en el reciente fallo, hace unos 4 o 5 meses que ha dictado, ha dicho que es inconstitucional que la ley haya exceptuado a una serie de organismos. ¿Por qué? Porque la idea es que entren a ese régimen, no al régimen laboral privado. Yo en realidad hubiera mantenido bajo régimen laboral, a diferencia de lo que dice el tribunal, a un par de entidades, al BCR, que toda la vida ha sido, y que en medio de todo es un banco también, y a la SBS. Pero eso es otro cantar, eso no voy a entrar ahorita en este momento a debatir. Pero el resto de entidades como el Congreso y el Poder Judicial dijo no, a la ley se dijo. Porque es la ley que regula desde el punto de vista público la regla del personal. Ahora, ¿en qué se diferencia el régimen laboral privado? Lo puedo contar, pero dices irme a otro lado. ¿De acuerdo? Porque yo le voy a decir, en mi opinión, mis colegas laboralistas, tengo gran amistad con mis colegas de la universidad laboralistas, siempre sueñan con que todo sea régimen laboral privado. Y desde el punto de vista de hecho administrativo están equivocados. Absolutamente equivocados. No solamente porque la Constitución lo dice, sino porque en lo público hay diferencias sustantivas. En lo público, la ley establece un conjunto de principios, un conjunto de criterios para ingresar, procesos para mejorar, para, en buena cuenta, ¿verdad?, profesionalizar la función pública, hacer un especialista en función pública. Eso no ocurre en el sector privado. Eso depende de cada empresa. Al Estado sí le interesa eso. Entonces hay una serie de aspectos que lo diferencian. Y esa es la razón por la cual la opción constituyente y la opción legal es que sea un régimen distinto al régimen laboral privado. Yo lo defiendo, se lo digo así. Gracias, no tengo duda. Si hubiera alguna otra pregunta, queda la invitación, en verdad, para poder conversar cuando ustedes quieran, por favor. Solo como un comentario. Sí. La gran diferencia entre el régimen de la 276 y la 728, porque también está la Contraloría de Costa Rica, es la remuneración, el sueldo, porque Sí. le pone topes en la 276, en cambio la privada es abierta. Yo creo Tiene que... las ratificaciones, en varios conceptos. Sí, yo tengo la impresión que es otro, le voy a discrepar, ¿ya? Pero yo creo que el 276, vamos a decir, en su momento, en la década del 90, cuando el gobierno quiso potenciar organismos públicos, los llevó al régimen laboral privado, y así los sacó de las cadenas del 276.
¿de acuerdo? Ya lo sacó. ¿Qué ha pasado? Avanzado los 90, el Ministerio de Economía, siempre el Ministerio de Economía, comenzó a dictar normas, a decir no, todo incremento, cualquiera sea el régimen, 276 o privado, yo lo apruebo. Si ven ustedes la ley de presupuesto, no la anual, sino la ley de acuerdo general de presupuesto, dice todo lo aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas. Todo lo aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas. Todo hay que negociarlo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Por tanto, al final fue homologando el Ministerio de Economía y Finanzas. No hay incremento, sino ya, no importa que sean 276 o 278. Lo que ocurre es que en la práctica sí puede suceder que la remuneración del régimen laboral privado aplicado al sector público sea más elevada. Pero no es que sea más fácil subirlo, ¿de acuerdo? No, ya eso quedó ya bajo una base diferente. Pero ya, insisto, avanzado la década del 90, el Ministerio de Economía y Finanzas puso su pie encima y dijo, no, cualquiera sea el régimen, yo lo decido. ¿Sabe cuál creo que es la diferencia hasta antes de la ley servir entre los dos? Que el que estaba bajo 276 tenía más estabilidad que el que estaba bajo 728. Esa es la diferencia sustancial. ¿De acuerdo? El que estaba bajo 276 tenía un régimen más protegido de estabilidad que el que estaba bajo el régimen laboral privado aplicado al sector público. Así es. Hasta ahora es así. Eso es lo que yo recuerdo que era la diferencia fundamental. Pero es cierto, las remuneraciones que yo he podido ver en las entidades que podían tener régimen laboral privado era mayor. Y la remuneración de los SNPs era mayor también que los 276. Pero el 276, sin embargo, lo que gozaba era mayor estabilidad. Y no le importaba, por tanto, quedarse bajo una menor remuneración, pero mayor estabilidad. Pero las bonificaciones y las gratificaciones. Claro, bajo 276 son las que se establece 300 soles, de acuerdo, por ejemplo, en algunos temas. Pero yo creo que bajo 728, insisto otra vez, lo que, por ejemplo, otro mecanismo de instrucción por la 2530 fueron los CAFAE. En la década del 90, de acuerdo, muchos no conocerán, de acuerdo a estos fondos de asistencia que se supone el tema, fueron mecanismos para contrabandear remuneración que no se reflejase para los 2530. ¿Se da cuenta? Entonces, siempre hubieron estos mecanismos, ¿de acuerdo? ¿No? Pero le reconozco que de facto puede haber esa diferencia remunerativa, pero de facto, no el mecanismo de control. El mecanismo de control es el mismo, el MEF decide todo, ¿de acuerdo? No hay incremento de remuneración que no pase por la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas normalmente, o bajo las normas del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿de acuerdo? Ahí está la diferencia fundamental, creo yo. Los pactos colectivos, ¿qué opinión merecen? Yo, El sector de los 728. yo no estoy de acuerdo más que en entidades que pueden tener recursos propios, y aún así con límites, por una razón, por el tema de distorsión remunerativa. Lo que tenemos hasta antes de la ley, o hasta hoy día todavía, que la ley está comenzando a gatear, es un absoluto, vamos a decir así, desorden legislativo y administrativo. ¿De acuerdo? Es decir, como venimos conversando, para el personal del sector público, de acuerdo, ¿no? Antes de la ley civil tenemos 276, tenemos 728, tenemos CAS, antes SNPs, más normas especiales sectoriales que pueden ser el tema de médicos, maestros, diplomáticos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, no? En el régimen remunerativo un montón de diferencias también. Incluso contaba que en algunas planillas aparece que le pagan a determinados de determinada municipalidad o región y le colocan bonificación, sentencia en paro. Si nadie sabe cuál es la base legal, simplemente un juez dijo hay que pagar, se acabó. Eso no es una base legal, obviamente, ¿de acuerdo? ¿No? Pero así ocurre en la práctica. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, el desorden es absoluto. Es decir, lo que hay entre ese es un desorden absoluto, inmanejable en la materia. Por eso la reforma del servicio civil, ¿de acuerdo? Que es acabar con ese desorden. Y por una razón más. En la década del 90, las reformas importantes de la administración se llamaban de primera generación, años después se le llama, es la reforma económica. La reforma del rol del Estado. A partir del año 2000, las reformas importantes es un mejor Estado. No disminuir el tamaño del Estado, no reenfocarlo, sino un mejor Estado. Y la reforma más importante es la del régimen del personal. El régimen personal. Nosotros comencemos muy tarde recién con la ley civil de hace 3 o 4 años. Y todavía está gateando. Todavía está gateando esa ley todavía no comienza del todo, ¿de acuerdo? ¿No? Y claro, ahí sí creo que hay un problema muy grave, que es que no hay voluntad política para aplicarla y el Ministerio de Economía le pone freno a todo lo que puede porque todo genera gasto. Pero en esa ley 30057, en uno de sus artículos dice
que sí puede sindicalizarse, formar su sindicato, pero no que no haya convenios colectivos en ese sindicato. Entonces, ¿cuál es lo sustancial en un gremio? Su base jurídica es ese sindicato. ¿Usted se imagina 1.800 municipalidades negociando cada una? ¿Se imagina? ¿De acuerdo? 1.800 municipalidades negociando cada una con sus ingresos. ¿Se imagina los alcaldes antes de irse lo que negocian? Yo no he sido alcalde ni he sido regidor, pero yo imagino que antes de irse regalan todo. Disculpen usted, pero yo regalan todo. No lo pagan, lo pagará el que viene. ¿De acuerdo? Entonces, los fondos del Estado son fondos de los ciudadanos, no fondos de la pluralidad del empresario. ¿De acuerdo? ¿No? Por tanto, tiene que haber un orden. Y la sentencia del Tribunal Constitucional, esta última sobre la Ley del Servicio Civil, dice que sí debe haber. Y hay unas normas, hay también unas sentencias que dictaron el año pasado también sobre la materia. Pero dice lo siguiente, el año pasado ya me acuerdo que dice lo siguiente: tiene que haber una ley especial que regule la negociación colectiva a nivel del Estado. No es la ley de negociación colectiva, porque estamos hablando de recursos del Estado, de recursos que aportan los ciudadanos. ¿De acuerdo? Que aportan los ciudadanos. No es igual que el régimen laboral privado. Por lo tanto, el tribunal sí ha dicho, no cabe prohibición absoluta, lo que ha dicho. Pero tampoco ha dicho, hoy día negocien como quieran. Ha dicho, hay que esperar hasta diciembre de este año para que el Congreso, el nuevo tendrá que ser, apruebe una ley especial para que establezca los parámetros para la negociación colectiva en entidades del Estado. Porque, insisto, yo, otra vez, hago la mención, yo soy de derecho administrativo, ¿de acuerdo? No soy laboralista, ¿de acuerdo? Y discrepo de mis amigos laboralistas a mano poder. Ellos tienen otra visión, ¿de acuerdo?, bajo el régimen laboral privado. Mi visión es mi visión, yo digo, por más que sea un abogado privado, lo soy, ¿de acuerdo?, no cumplo función pública, mi visión de la administración pública es que sí tiene que haber un orden, sí tienen que haber parámetros, porque ahí no estamos hablando, ¿de acuerdo?, de recursos de privado, estamos hablando de recursos que el Estado administra para los ciudadanos, que los ciudadanos aportan. Por tanto, hay que equilibrarlos. Hay que equilibrar el derecho a la negociación colectiva con el uso de esos recursos para los fines públicos para los cuales fueron otorgados. ¿Se dan cuenta? Por eso creo que es diferente. Doctor, entonces, si yo me paso a esa ley, va a pasar 10, 20, 30 años y voy a salir con ese sueldo. ¿No? Mi impresión es porque que pasar la ley 530, la 276, bueno, la 530 es otra cosa. Decir, ¿no? Va a pasar tantos años y va a mantener ese sueldo. Porque ahorita ese buen sueldo... No, mi impresión, ojo, insisto, claro, de memoria, ya no conozco los detalles, ¿de acuerdo? No, yo no estoy a cargo, no tengo que ver con servir nada más allá de tener amistades ahí y siempre observarlo, ¿de acuerdo? Observar lo que pasa, ¿de acuerdo? Mi impresión es que como está la ley, ¿de acuerdo? A ese uno le gusta que haga esto, que diga, miren, todos los que ingresan a partir de la ley ingresan bajo la ley de servicio civil. A mí me parece absolutamente adecuado. Bajo los procesos de la ley, concursos, capacitación y promoción, y meritocracia, absolutamente de acuerdo. Sin embargo, los anteriores a la ley, que estaban bajo 276 o régimen laboral privado, ha podido decir que entren todos a la nueva ley, pero ya se sabe por la historia, Maestro y otros más, que puede haber resistencia. Pero lo que hizo la ley fue decir, decidirán, si quieren continuar bajo 276, continúan. Pero se van a quedar, entiendo, con su sueldo básico, no, ojo, se irá incrementando, pero no al mismo ritmo que lo que están bajo ley servir, no tengo ninguna duda que no va a ser el mismo ritmo, pero su CTS seguirá calculando bajo eso. Si entra en la ley de servicio civil, a partir de que entre en la ley de servicio civil, entonces, si se va a computar su CTS en adelante, será bajo el nuevo sueldo completo. Entiendo que esa es la ventaja. No sé si me sigue la idea, la diferencia. Pero lo anterior no se lo va a reconocer nadie, no por la ley, serán los jueces que tienen que reconocerlo. ¿Entiendes? El Ministerio de Economía nunca va a gastar, tenemos bien claros. Pero para que cumpla hay que judicializar, perdón. Sí. No se preocupe, no, pero sí le entiendo el tema, sí le entiendo, es como usted dice, no hay más, es como usted dice, ¿no? Es decir, lo otro que quiero hacer es irreal. Tenga usted claro que el Ministerio de Economía, el Ministerio que habla del Ministerio de Economía, no le va a reconocer derecho hacia 2030, es inmanejable, y no hay dinero para eso, no hay dinero para poder reconocerlo. Entonces tiene que ser casos individuales que uno los lleve al Poder Judicial. ¿Ya? No sé si con eso le doy una idea de cómo es, pero yo sí creo que es muy buena la ley de servicio civil. Lo que pasa es que creo que este gobierno, si bien ha creado Servir, hay un tribunal de servicio civil, hay una serie de cosas buenas, yo creo que no le han dado la velocidad adecuada.
no le han dado la velocidad adecuada. Y ahí sí, yo soy académico, puedo hablar con libertad, la culpa del Ministerio de Economía y Finanzas. Doctor, si es tan buena como usted dice, ¿por qué está exonerado SUNAT? Por una razón. Porque ¿Quién cree que está presenta el muy proyecto, buena, ¿quién cree que como presenta el proyecto de ley? El Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas es papá de SUNAT. El Congreso se sube nomás porque se ve en el Congreso. ¿De acuerdo? Se ve en el Congreso. Entonces, todo lo que ha podido se subida. Además, yo soy académico, puedo hablar con libertad. Recuerda quién presidía SUNAT en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y va a tener la relación de poder muy claro para ver por qué. Yo sí no tengo ninguna duda que la ley de servicio civil es muy buena, indispensable, necesaria, porque lo que teníamos era un caos absoluto. En el régimen legal y en el régimen remunerativo. Pues, doctor, no entiendo, doctor. Si es tan buena, ¿por qué están exonerados esos señores, ese sector? Porque Por eso, ¿por qué? Porque el que puede... Están porque gran parte tiene miedo al cambio. ¿Ya? Y si está bajo régimen, tiene miedo al cambio. Eso es SUNAT. Además, ya le dije, comenzó la reforma con SUNAT. Porque ya va a ser el efecto. Sí, pero eso no es argumento para desacreditar todo el tema, no. Eso no es argumento para desacreditar todo, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda, que ese es un tema anecdótico únicamente de la ley. Pero eso no desacredita la ley. No desacredita la ley. Yo sí creo que es indispensable, discrepo absolutamente de quienes en campaña dijeron, en mi opinión, con criterio demagógico, de acuerdo, que era mala, ¿de acuerdo, no? Porque lo que sí tiene que haber es que tiene que haber, y eso es producto además de una tendencia mundial, y en América Latina hay una serie de documentos que se puede encontrar en internet, del CLAT, ¿de acuerdo? Producto de reuniones de ministros de Estado de Latinoamérica sobre el tema. Y todo el mundo potencia, tiene que haber una norma, porque eso es la reforma del Estado moderno. Ahora hablamos de desburocratización, hablamos de tramitología, es verdad, pero antes de eso tiene que haber una profesionalización como perfeccionamiento de los funcionarios públicos y tiene que haber procesos. Ingreso por meritocracia, ingreso por concurso, no por la ventana. Capacitación, ¿de acuerdo o no? Es decir, promoción, eso no hay en el régimen laboral privado. Eso no lo hay, eso depende de cada empleador. Acá el régimen sí lo quiere y eso es lo importante. Pero en fin, insisto, son opiniones que tenemos, y yo les quiero decir eso. Si no hay más preguntas, vuelvo al tema, otra vez, dos aspectos centrales, procesos centrales. Voy a resumirlo, ¿de acuerdo? ¿No? En todo caso, tal vez luego los organizadores se les pueden proporcionar esta ponencia que, insisto, la presenté para el Congreso Nacional de Derecho Administrativo hace un par de meses. ¿De acuerdo? Creo que hay dos temas importantes a considerar, de un lado. Uno, desde el año 2000 hay un acentuado proceso de constitucionalización del derecho administrativo.